Bienvenidos a mi canal Crecer en la Fe, donde te explicamos en forma clara y sencilla la palabra de Dios. Crecer en la Fe presenta la escuela sabática Efesios. Lección número 2. El gran plan cristocéntrico de Dios. El texto para memorizar: Efesios 1:3. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos. ¿Sabes cómo comienza Pablo la carta a los Efesios? Pablo comienza su carta a los Efesios con, primero, una majestuosa nota de agradecimiento a Dios. Y segundo, comienza su carta alabando a Dios por las bendiciones especiales que ha derramado en la vida de los creyentes. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esta majestuosa nota de agradecimiento y de alabanza que se encuentra al comienzo de la carta a los Efesios, los eruditos algunas veces la han denominado como el portal de la alabanza. Pablo argumenta en ese portal de la alabanza lo siguiente. Primero, que Dios ha estado obrando por medio de bendiciones espirituales esenciales desde antes de la creación del mundo. Y segundo, que Él alaba a Dios por obrar a lo largo de los siglos en favor de los creyentes. Esta introducción que hace el apóstol Pablo en la carta a los Efesios es una introducción muy especial, muy valiosa, ya que nos ilustra para saber cómo adorar y alabar a Dios por tantas bendiciones que Él ha provisto. Todo lo anterior nos lleva a concluir que otro propósito de esta carta es enseñar a los efesios y a enseñar en forma general a los creyentes de todos los tiempos a agradecer a Dios. Agradecer a Dios por lo que tenemos. Y agradecer a Dios por las bendiciones espirituales que Él nos da. Pablo enseña que Dios nos da muchas bendiciones en Cristo. Nos enseña que todo proviene de Cristo. Veamos algunos ejemplos de esas bendiciones. En Cristo, Dios nos escogió. En Cristo, Dios nos aceptó. Nosotros somos suyos y Él es nuestro. En Cristo hemos sido perdonados. En Cristo hemos sido redimidos. En Cristo recibimos el plan supremo de salvación de Dios. En Cristo la humanidad tiene su única oportunidad de unidad y de armonía. Y en Cristo vivimos llenos de alegría y de alabanza. Y gracias a Cristo recibimos el sello primario de Dios. ¿Sabes qué es el sello primario de Dios? Para responder este interrogante, leamos Efesios 1, versículo 13 al 14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria.
El sello primario de Dios es el Espíritu Santo de la promesa, que es un anticipo de la salvación eterna. Podemos afirmar que gracias a Cristo también nosotros podemos recibir la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Gracias a Cristo podemos recibir los dones del Espíritu Santo necesarios para servir al Señor. Las bendiciones espirituales a las que hace referencia Pablo en la carta a los Efesios son los dones de Dios. Los dones de Dios que provienen de los lugares celestiales, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Sabes cuántas veces usa el apóstol Pablo la expresión lugares celestiales en su carta a los Efesios? Esta expresión la usa 5 veces. Que estas bendiciones provengan de los lugares celestiales quiere decir que estos dones son principalmente espirituales. Son capacidades o habilidades especiales que la persona del Espíritu Santo da a su iglesia. El Espíritu Santo nos trae estos dones desde el reino de los cielos. Al leer Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este texto enseña que todos los que aceptan a Jesús a través del bautismo reciben 2 cosas. Primero, el perdón de sus pecados. Y segundo, reciben el don del Espíritu Santo. Y si se recibe al Espíritu Santo, también recibiremos los dones. No todos, claro está. Un don es un regalo de parte de Dios. Un don es un regalo de parte de Dios en el momento de nuestro nacimiento espiritual. Pero hay que descubrirlos y hay que aprender a usarlos. En este video y en sus diferentes secciones continuaremos estudiando el contenido de la carta a los Efesios. Y este estudio lo haremos mediante los siguientes puntos. Primero, elegidos y aceptados en Cristo. Segundo, redención costosa, perdón generoso. Tercero, el gran plan cristocéntrico de Dios. Cuarto, herederos de la eternidad. Quinto, el Espíritu Santo, sello y garantía. Elegidos y aceptados en Cristo. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El apóstol Pablo comienza su carta a los Efesios con una majestuosa nota de agradecimiento a Dios y comienza su carta alabando a Dios por las bendiciones especiales que ha derramado en la vida de los creyentes. Por lo general, una carta de agradecimiento incluye una descripción del regalo recibido. Pablo en Efesios capítulo 1, del 3 al 14, incluye una larga lista de regalos mientras agradece a Dios por las bendiciones del Evangelio.
¿cuál es una de las razones por la cual Pablo alaba a Dios? Pablo alaba a Dios por el hecho de que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Sabes qué significa que las bendiciones sean espirituales? Para responder este interrogante tengamos en cuenta lo siguiente. La palabra espiritual proviene del griego neumáticos. Y el griego neumáticos es una palabra que deriva del griego neuma, que significa espíritu, no carnal, no humano. El hecho de que las bendiciones sean espirituales, griego neumáticos, sugiere que ocurren mediante el Espíritu Santo. Esto apunta a la obra sobrenatural que hace el Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Además, en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, del verso 3 al 6, observamos un lenguaje inspirador que usa el apóstol Pablo para hablarnos sobre cómo nos ve Dios en Cristo. ¿Sabes cómo nos ve Dios en Cristo? Primero, nos ve santos y sin culpa. Antes de la creación del mundo, Dios nos escogió en Cristo y determinó que seamos santos y sin culpa en su presencia. Segundo, nos ve como sus hijos, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Somos hijos e hijas entrañables en virtud de la creación y de la redención en Cristo. Y tercero, nos ve llenos de gracia, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. La palabra aceptos proviene del griego charitoo, significa favorecer, llenar de gracia. En resumen, todo lo anterior muestra que la intención de Dios es que seamos todos salvos. Todo está dispuesto para este fin. Perderemos la salvación solo si tomamos malas decisiones. En la carta a los Efesios encontramos dos expresiones muy significativas. La primera, en los lugares celestiales. La segunda, en los cielos. La primera expresión, en los lugares celestiales, proviene del griego epouraniose y se encuentra 5 veces en el libro de Efesios. Y la segunda expresión es en los cielos. Esta expresión se encuentra 13 veces en todas las cartas o epístolas del apóstol Pablo. Y en la carta a los Efesios se usa 3 veces. ¿Qué significa estas dos expresiones en los lugares celestiales y en los cielos? En Efesios, las expresiones en los lugares celestiales y en los cielos significan lo siguiente. Primero, que las dos expresiones apuntan al tercer cielo, como la morada de Dios. Segundo, que las dos expresiones nos hablan del lugar donde están ubicados los poderes espirituales. Tercero, que las dos expresiones nos hablan del lugar donde fue exaltado Cristo a la diestra del Padre.
Y cuarto, las dos expresiones nos hablan del lugar donde todo creyente debe tener puesta su mirada. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Aunque estemos viviendo aquí en la tierra, todos los creyentes tenemos acceso a los lugares celestiales. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Las dos expresiones, en los lugares celestiales y en los cielos, nos habla de la esfera especial o lugar donde se ofrecen las bendiciones espirituales por medio de Cristo. Aunque los lugares celestiales se han convertido en un lugar de bendición para los creyentes, actualmente estos lugares celestiales son todavía lugar de conflicto entre los poderes malignos que disputan el señorío de Cristo. Así lo expresa Pablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí la frase regiones celestes es una traducción del mismo término griego epouraniose, que se traduce como lugares celestiales. Redención costosa, perdón generoso. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pablo en su carta a los Efesios trata otro tema muy importante. Trata el tema del pecado. El pecado había sido una fuerza tenebrosa y dominante en la vida de la audiencia de Pablo. Pablo describe a los cristianos de Éfeso en su existencia anterior, es decir, antes de conocer a Cristo, como, primero, muertos en vida, muertos en sus delitos y pecados. Estar sin Cristo es estar muertos. Y segundo, como andando o haciendo lo que Satanás les ordenaba. Les describe como esclavos de Satanás. Todo ser humano que no ha aceptado a Jesús como su Salvador personal es esclavo al pecado y de Satanás. Y tristemente no tiene la capacidad de liberarse por sí mismo. Y si no tiene la capacidad de liberarse, entonces necesita ser rescatado. Dios estuvo dispuesto a hacer todo para rescatar a los seres humanos de las garras de Satanás. ¿Sabes cómo lo hizo Dios? Dios lo hizo mediante sus actos de gracia en Cristo. Dios pagó el precio de nuestra libertad con la sangre de Jesús. Y esto se logró en el Calvario. Pablo celebra lo que Dios hizo y está haciendo a favor de la raza humana. Lo que hizo Dios en el Calvario se resume en dos nuevas bendiciones de la gracia de Cristo en la vida de los creyentes. La primera bendición, la redención. Y la segunda bendición, el perdón de pecados.
En primer lugar, hablaremos de la redención. Al leer Efesios 1:7 al 8, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. La palabra griega traducida como redención en Efesios 1:7 es el griego apolutrosis. Este término es un término griego compuesto. Proviene del griego apo, que significa fuera, lejos. Y segundo, del griego lutrón, que significa aflojar, soltar, liberar. Es decir, el griego apolutrosis indicaba la compra de la libertad de un esclavo o pagar para liberar a un cautivo. Cuando el Nuevo Testamento habla de la redención, destaca el costo o el pago de liberar a los esclavos de sus cadenas. Nuestra libertad tiene un costo extremo: la muerte del Hijo de Dios, la muerte de Jesús. En Él tenemos redención por su sangre. Al ver lo que significa la redención, se resalta un atributo especial de la naturaleza de Dios. ¿Sabes cuál es ese atributo? Es el atributo del amor. El amor de Dios está expresado en dos términos: la gracia y la misericordia. Entonces podemos afirmar que la redención celebra la generosidad misericordiosa de Dios al pagar el alto precio de nuestra libertad. Dios nos da libertad y dignidad. Ya no somos esclavos. El renombrado biofísico y teólogo y profesor de teología histórica de la Universidad de Oxford escribió: ser redimido es ser tratado como una persona, no como un objeto. Es llegar a ser ciudadano del cielo en lugar de ser un esclavo en la tierra. Ten en cuenta que la idea de que Dios paga a Satanás el precio de la redención es medieval, de la Iglesia Católica, no bíblica. Esta idea es muy difundida en el mundo cristiano. Recordemos, Dios no le debe nada a Satanás ni le paga nada. En segundo lugar, hablemos del perdón de los pecados, que es otro beneficio del Calvario. En la cruz, Cristo toma sobre sí el precio por nuestro pecado, tanto pasado como futuro, y así canceló la nota de nuestra deuda, que consistía en ordenanzas desfavorables a nosotros. Al hacer Dios esta obra de redención y de perdón de pecados por medio de Cristo, Dios actúa como nuestro Padre generoso. Dios actúa como nuestro Padre amoroso, con la riqueza de su gracia que nos prodigó abundantemente. El gran plan cristocéntrico de Dios. Efesios 1, 9 al 10.
Dios nos mostró el plan que había mantenido en secreto y que había decidido realizar por medio de Cristo. Cuando llegue el momento preciso, Dios completará su plan y reunirá todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, y al frente de ellas pondrá como jefe a Cristo. Pablo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 9 al 10, leemos en la versión bíblica Lenguaje Sencillo las siguientes 3 etiquetas que emplea el apóstol para referirse al plan de Dios. Primero, el plan que había mantenido en secreto. Segundo, lo que había decidido realizar. Y tercero, su plan para cuando llegue el momento preciso. ¿Cuál es el plan supremo y final de Dios? El plan supremo de Dios es unir todo en Jesús. El término griego que Pablo utiliza para describir el plan supremo de Dios es el griego anakefalaio, que significa reunir, restaurar o recuperar todas las cosas en Cristo. El plan escatológico y cristocéntrico de Dios está encabezado por Jesús. ¿Sabes cuándo Dios elaboró este plan escatológico y cristocéntrico? Este plan lo elaboró Dios antes de la creación del mundo. Y este plan es tan amplio que abarca todo el tiempo en el cumplimiento de los tiempos establecidos, dice el apóstol Pablo. Y este plan escatológico y cristocéntrico es tan amplio que abarca todo el espacio, todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Pablo anuncia la unidad en Cristo como la gran meta divina para todo el universo. Al analizar el plan de Dios, unir todo en Cristo, vemos que se cumplirá a su debido tiempo. Pablo comparte este tema, plan de Dios, entretejiéndolo a lo largo de la carta a los Efesios. ¿Sabes cuál es el cimiento o la base inicial del plan de Dios para unificar todas las cosas en Cristo? El cimiento o la base inicial y principal del plan de Dios es la muerte, la resurrección la ascensión y la exaltación de Jesús. El segundo cimiento del plan de Dios es la iglesia. La iglesia unifica los elementos dispares de la humanidad, es decir, a los judíos y a los gentiles. De esta manera, la iglesia advierte a los poderes malignos que el plan de Dios está en marcha
y que el gobierno divisor de Satanás muy pronto va a terminar. Como dice la Biblia en otra parte, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran furor al saber que le queda poco tiempo. Pablo, en la segunda mitad de la carta a los Efesios, manifiesta lo siguiente. Primero, hace un apasionado llamado a la unidad de la iglesia. Sopórtanse con paciencia los unos a los otros en amor. Segundo, hace una larga exhortación a que eviten conductas que dañen la unidad de la iglesia. Y tercero, hace una invitación a que fomenten la solidaridad con los hermanos de la fe. Pablo concluye la carta a los Efesios con la imagen conmovedora de la iglesia como un ejército unido, participando con vigor en la lucha por la paz en el nombre de Cristo. Herederos de la eternidad. Efesios 1, del 11 al 12. En él hemos obtenido también una herencia, habiendo sido predestinados conforme al plan del que hace todo según el propósito de su voluntad, para que nosotros, que fuimos los primeros en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Los creyentes de Éfeso parecen haber perdido el sentido claro de quiénes son como cristianos. Estaban entrando en desánimo y habían desmayado. Por esta razón, el apóstol Pablo desea volver a reforzar su identidad como cristianos. Para lograr reforzar su identidad como cristianos, el apóstol Pablo les expresa lo siguiente. Primero, que ellos son hijos de Dios. Segundo, que ellos tienen acceso a muchas bendiciones por medio de Cristo. Tercero, que ellos son herederos del reino de los cielos. Todo lo anterior será realidad porque así lo ha decidido nuestro Dios. El propósito, el consejo y la voluntad de Dios es que la vida del creyente sea transformada según el plan divino. Pablo invita a la iglesia de Éfeso y a cada uno de nosotros a tener una confianza inquebrantable en Dios, en sus planes, en la eficacia de las bendiciones que Él ofrece. Pablo les invita a los efesios a llevar vidas que exalten a Jesús, a llevar vidas que exalten el mensaje de su carta. Bendito sea Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo habla de una herencia, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Según Pablo, en virtud de la muerte de Jesús, los cristianos, primero hemos recibido una herencia de parte de Dios. Y segundo, nos hemos convertido en una herencia para Dios. En el Antiguo Testamento se consideraba al pueblo de Dios como su herencia o como su heredad.
En este sentido, de ser o de llegar a ser la herencia de Dios, es claro en dos textos de la carta a los Efesios. El primer texto está en Efesios 1:18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y el segundo texto, Efesios 1:11. En Él somos hechos una herencia, o en Él asimismo tuvimos herencia. Como elemento central de su identidad cristiana, Pablo desea que los creyentes conozcan su valor para Dios. No solo poseen una herencia de Dios, sino además son la herencia de Dios. El Espíritu Santo, sello y garantía. Efesios 1:13-14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Al explorar la importancia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, Pablo utiliza dos imágenes o metáforas para el Espíritu Santo. La primera describe al Espíritu Santo como un sello. La segunda es la de la garantía. Con referencia al Espíritu Santo como un sello, podemos decir que la presencia del Espíritu Santo sella al creyente desde el momento de la conversión. En la antigüedad, los sellos se usaban para una amplia variedad de funciones, como por ejemplo, para autenticar copias de leyes y acuerdos, para validar la excelencia o la cantidad de contenido de un recipiente, para atestiguar transacciones o para legalizar contratos, cartas, testamentos y adopciones. En forma general, un sello impreso en un objeto indicaba propiedad y protección. ¿Sabes qué implica la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente? Implica dos cosas. Primero, la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente nos marca como pertenecientes a Dios. Y segundo, la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente transmite la promesa de Dios de protegernos. Estas dos implicaciones son una garantía que seremos herederos de la eternidad. Pablo indica claramente que cuando alguien le entrega su vida a Jesús y cree en Él, el Espíritu Santo sella a ese creyente en Cristo para el día de la redención. Qué verdad maravillosa y liberadora y tranquilizadora es esta. Con referencia al Espíritu Santo como una garantía, que es la segunda imagen que utiliza Pablo
para el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es la garantía o las arras de nuestra herencia, que señala hacia el futuro, hacia el momento en que la herencia se entregará en su totalidad, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. La palabra usada por Pablo en sus cartas, que se traduce como garantía o arras, es el griego agabón y significa promesa. Era una parte del dinero de compra que se daba por adelantado como garantía, como arras en la compra de una propiedad. Este término se usaba ampliamente en los tiempos del Nuevo Testamento para indicar una primera cuota, para indicar un depósito, para indicar un pago inicial o un anticipo. Tengamos en cuenta que los creyentes no somos los que hacemos este pago inicial, sino que lo recibimos de Dios. Pablo dice que la entrañable presencia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes es un anticipo de la herencia plena de salvación. Es una garantía que somos salvos y que moraremos con Cristo por la eternidad. Crecer en la Fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerda suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.